Hola, hola, bendecido lunes, en este caso 28 de noviembre del año 2022. Les saluda su hermano en Cristo, Isaac González. Y bueno, pues vamos a compartir una reflexión del Evangelio de este lunes, de la primera semana del tiempo de Adviento. Ya hemos iniciado, hemos encendido nuestra primera luz y hemos querido pues preparar nuestro corazón, al igual que nuestro hogar, para pues el nacimiento del Hijo de Dios. Algunos aspectos o un pequeño pincelada litúrgica de este tiempo es, por ejemplo, su color, que es el color morado, que a nivel de iglesia significa un tiempo de preparación, un tiempo de oración, un tiempo donde pues nos ubicamos en ese arreglar nuestro hogar, que es justamente nuestro corazón, para poder pues recibir al Mesías. Recordemos que todos los tiempos blancos, por lo menos a nivel de iglesia, que es justamente la Pascua, como el tiempo de Navidad, pues vienen antecedidos de un periodo donde el color morado predomina, como recordarnos que estamos pues poniendo la mirada hacia tiempos muy importantes que requieren justamente nuestra preparación. Unido a ese tema, pues también es importante valorar que nosotros pues cuando preparamos algo, lo preparamos de la mejor manera, pero siempre teniendo en consideración pues ese manejo de tiempos y movimientos para poder que esa preparación tenga sentido. Me explico de otra manera. Normalmente cuando se va a preparar una actividad como una fiesta o demás, pues se van pues haciendo todos los preparativos paulatinamente, de manera de que pues por ejemplo en algún momento nada más nos dedicamos a contratar lo que va a ser el menaje, a contratar quién va a hacer la comida, a contratar el lugar y demás, como para que, bueno, cuando podamos tener la fecha apartada y no nos quite ninguna otra persona. Pero por ejemplo, cuando usted contrata la comida, no es que se la hace inmediatamente, no va a decir, ok, te contrato la comida para una fiesta que va a ser dentro de 2 o 3 meses y de que te la dé inmediatamente, porque ya los 2 o 3 meses, ya pues esa comida pues posiblemente ya no esté totalmente perdida, ya esté tal vez mala. Entonces, pues lo mismo debería de pasar con el tiempo del Adviento, es ir llevándolo progresivamente. No se trata de empezar a tirar todo desde ya. Bueno, uno entiende algunos contextos, pero por ejemplo la iluminación de los hogares y demás debería ir siendo de una manera más paulatina, que nos permita ir dimensionando verdaderamente lo que estamos viviendo. Bueno, es una simple sugerencia, porque al final del camino signos externos, si bien es cierto, colabora, lo más importante es que mi corazón en ese aspecto esté preparado para lo que es la venida del Señor. Entonces, por ese lado es importante. Ahora, si nos vamos al Evangelio de hoy, el Evangelio tiene muchísima riqueza. Es tomado justamente del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Dice que Jesús va entrando a Cafarnaúm, que fue el pueblo donde él pues vivía prácticamente, vivió toda su vida, inclusive en el momento de que él inicia su vida pública, pues se traslada, hace sus peregrinaciones en diversas ciudades, pero era como Cafarnaúm, era como el lugar de residencia permanente de Jesús. Y dice que cuando va llegando a la ciudad se le presenta un centurión romano. Es muy interesante este diálogo porque verdaderamente, en primer lugar, los romanos eran vistos con desdén por parte del pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran los invasores, eran quienes le habían robado pues pues la soberanía, la libertad y demás, ahora eran subyugados. Entonces pues claramente no había un aprecio genuino hacia los romanos, más que el que era alcanzado a través de las armas y la violencia romana. Entonces ya por ahí empezamos con una gran circunstancia. Le dice justamente el centurión a Jesús que tiene un criado muy enfermo, y Jesús le responde inmediatamente que va a ir a la casa de él a sanarlo. A lo que el centurión se apresura a decir: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero sé que una palabra tuya sanará a mí, pues justamente mi criado. ¿Han escuchado esa frase antes? Pues sí, a veces la decimos en la Eucaristía, perdón, antes de comulgar. Decimos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hay que entender, por ejemplo, que que el romano que vivía en esta construcción o en esta estructura judía,
pues era consciente de que el judío cuando entraba en la casa de un romano caía en impureza. Entonces él, entendiendo las circunstancias, le pide a Jesús que no se ensucie él, que no se vuelva impuro de la realidad propiamente de este romano. Pero si le dice, yo sé que tú eres capaz de purificar, de limpiar mi entorno con solo que lo desees, con solo que lo ordenes. Entonces, qué bonito es entender que Dios quiere que nosotros nos veamos llenos de su gracia, que querramos que pues su poder fluya en nuestra vida y transforme todo aquello que necesitamos. Y entonces ahí es donde nosotros decimos en conciencia, no, es que yo no ocupo que Jesús se ensucie de mis debilidades, sino todo lo contrario, que Él me ayude a superarlas para poder ser cada día más cercano a Él. Y eso es mucho lo que nos enseña el centurión, sin contar que se convierte como en aquella primicia, por decirlo de alguna manera, que él primera persona gentil, es decir, que no era judío, que empieza a abrazar justamente la fe cristiana, y después más adelante nosotros nos volveremos parte de ese pueblo de Dios, ese pueblo que ha roto cualquier barrera de división, que ya ha trascendido de aquel pueblo que fue elegido desde principio de los tiempos y que fue ayudado para ser liberado de Egipto y demás, sino que ahora todo aquel que ha puesto su corazón en la gracia del Señor está siempre dispuesto y tiene una posición abierta ante su gran misericordia, ante su gran amor. Qué belleza es de verdaderamente entender que solo Jesús es el capaz que puede transformar nuestra vida, que solo Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas, como decía justamente el libro del Apocalipsis. Entonces, en este tiempo de Adviento, donde pues el morado nos recuerda ese tiempo de preparación, ese tiempo de esperanza, ese tiempo de penitencia, vamos configurando nuestra vida y hagámosla un lugar digno para la presencia del Señor. Eso es algo que tiene que volverse habitual en todos los momentos de nuestra vida, pero dentro del contexto del tiempo del Adviento se convierte en una necesidad valiosísima, que es justamente poder albergar de la mejor manera a ese Jesús que está pues queriendo formar parte de la humanidad, que está queriendo formar parte de nuestro corazón. Y el milagro se realiza porque Jesús logra curar justamente a ese criado tan amado por su Señor. Y vean qué importante como unido a la fe, a la fe de decir, como justamente el centurión lo decía, yo sé lo que es mandar, yo sé lo que es poder, yo sé lo que es decir que una persona haga esto y lo tendrá que hacer porque yo tengo la posición y justamente la autoridad para hacerlo. Entonces vos, Señor, le dice de una manera intrínseca justamente el romano, vos estás por encima de todo. Vos estás por encima de todo lo natural. Lo que vos digas, lo que vos desees, lo que vos ordenés, se hará. Y yo lo sé porque yo sé lo que es ordenar. Yo sé lo que es el poder. Pero aún así mi poder limitado, mis capacidades restringidas, mis capacidades que no son como las de Dios totalmente todopoderosos, pues a pesar de eso, yo logro hacer muchas cosas. ¿Cuánto más, Señor, podrás hacer vos por mí? Es como una especie de oración que podemos ir trasladando de ese pequeño diálogo entre el centurión y Jesús. Entender que, ok, yo puedo tener mucho poder, yo puedo tener cierta posición, yo puedo tomar ciertas disposiciones, pero Dios es el que tiene el poder supremo. Entonces, pidámosle al Señor esa capacidad de subyugarnos justamente a su amor, que no es un subyugar de pues, como decir de una manera, de esclavitud o de un trabajo forzado, no, todo lo contrario, es vincularme, es abrazarme al amor, es abrazarme a esa fuente inagotable de gracias y a través de ellas pues poder encontrarme cada día de una mejor manera y poder buscar y encontrar la plenitud de la vida. Ojalá podamos aspirar a eso y ponernos siempre en la presencia del Señor. Feliz semana.